Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre el tema que es comprensión lectora. Yo soy la licenciada en psicología Adriana Lucía López Ruiz y vamos a darle continuidad a los temas que habíamos estado viendo respecto a los cursos de inducción para ingresar para el examen de educación media superior. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la comprensión lectora y para eso tenemos que comprender primero su significado. Nos dice, ¿qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora es encontrar significado entre lo que se lee a través de la relación de los conocimientos que ya se tienen con la información nueva que aporta el texto. Para esto nosotros tenemos que identificar primero tres características principales para saber qué es lo que está pasando con un texto. Primero es saber la intención del texto, en este caso saber si es un texto descriptivo, argumentativo, informativo, como ya se les había mencionado en la clase pasada, ¿ok? Tenemos que saber primero qué tipo de texto es el que estamos leyendo. Número dos, seleccionar la información más relevante, es decir, saber qué es lo que no, de qué nos está hablando el texto. Y finalmente, hablar sobre las inferencias a partir del contenido, es decir, le estoy leyendo el texto ahora sí, ¿qué puedo yo predecir o qué puedo creer que puede estar pasando más adelante? O que vaya a pasar más adelante. ¿Ok? Cuando tú ya te adentras en un texto, conforme lo vas leyendo, te vas dando una idea de qué pudiera estar pasando. ¿Ok? Seguimos. Para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. En el ejercicio nos dice, lee el siguiente cuento y contesta las preguntas. Nos dice, Maggie tiene dos gatitos. Los gatitos fueron un regalo de su padre. Los gatitos eran muy pequeños. Maggie les daba de comer a sus gatitos en la cocina por la mañana y por la noche. A los gatitos les gusta jugar con juguetes pequeños. Maggie se ríe de los gatitos cuando corren y juegan. Son unos gatitos muy graciosos. ¿Ok? Este es el texto. Y aquí nos están dando características para identificar o para tener estrategias para tener una buena comprensión lectora. Nos dice lo primero, identifica la idea principal. ¿De qué habla el texto? Nos habla de que Maggie tiene dos gatitos. Nos está pidiendo que identifiquemos la causa y el efecto. Es decir, qué sucede en el texto y por qué sucede. ¿Qué sucede? Pues que Maggie tiene dos gatitos. ¿Por qué sucede? Pues porque su papá se los regaló. Después nos pide, en el buscador de datos de apoyo, ¿qué información leída te permite entender la idea principal? Ah, pues que Maggie tiene dos gatitos y después te va redactando. Evidentemente es un texto descriptivo y nos va diciendo que los gatitos eran muy pequeños, que Maggie les da de comer a sus gatitos en la cocina por la mañana y por la noche. A los gatitos les gusta jugar con juguetes pequeños. Entonces, la idea principal es todo lo que pasa entre Maggie y los gatitos, todo lo que ella hace con ellos. Después nos dice del propósito del autor. El propósito del autor es, ¿para qué escribió esto? ¿Ok? En este caso nos puede hablar esto es de acuerdo a tu interpretación, pero por ejemplo, el propósito del autor es, lo primero es elaborar un texto descriptivo, porque nos habla de Maggie y los gatitos, pero nos habla de todo lo que hace Maggie con esos gatitos. Ese sería el primer propósito del autor. Por otro lado, también nos pudiera hablar eh, de la relación que Maggie tiene los gatitos gracias a que su padre se los regaló. Es decir, ella los cuida, los mima, los protege porque fue un regalo de su padre. ¿Ok? Seguimos. Nos dice estrategias para la comprensión lectora y seguimos con las mismas estrategias. Te dice que tú cuando lees un texto usa pistas en el contexto, es decir, información o frase que te ayuden a entender lo que desconoces. Por ejemplo, aquí este es un texto muy digerible porque es un texto para primaria, pero podría ser palabras que desconoces, enmarcarlas, subrayarlas y después o más adelante buscarlas para saber de qué es lo que está tratando el texto, porque nosotros cuando leemos un texto y si tú no comprendes alguna palabra, como que cortas la hilación de la historia y de repente nosotros le estamos dando otro sentido a lo que nos está mencionando el autor porque no comprendemos la palabra. Ejemplo, si a mí me dicen, es algo, no sé, me dicen, es una palabra, es una figura simbiótica. Si tú no conoces qué es la palabra simbiótica, tú le vas a dar otro sentido al texto o a la palabra.
¿ok? Entonces, nos vamos con esto. Nos dice, haz predicciones. ¿Qué va a suceder? Ok, tú cuando empiezas a ver que Maggie tiene dos gatitos y que los gatitos fueron un regalo de su padre, los gatitos eran muy pequeños. Entonces tú empiezas a predecir que quizás ella te va a hablar de cómo es su relación de ella con los gatitos. Después te dice, visualiza de qué modo lo que describes, el texto te ayuda a elaborar imágenes en tu mente. Ejemplo, si tú en algún momento tu papá o tu mamá te ha regalado algo, tú cuando te dicen que Maggie tiene dos gatitos y que se los regaló su padre, quizás tú te regresas en tu mente o tú empiezas a establecer imágenes donde tú te imaginas cómo a Maggie le están regalando los gatitos. O bien tú te puedes ir imaginando cómo ella les va dando de comer, cómo ella juega con ellos, cómo ella corre con ellos o juega con ellos, ¿ok? Y acá nos dice, en una de las últimas estrategias, diferencia entre hechos y opiniones, qué ideas son ciertas y cuál es la opinión del autor. Aquí, ¿qué ideas son ciertas? Pues a lo mejor es cierto que a Maggie le regalaron dos gatitos, pero algo que quizás no es cierto es que los gatitos son muy graciosos, porque regularmente cuando te dicen que alguien tiene gracia, regularmente tendría que ser una persona, no un animal. Entonces nos dice, ¿cuál es la opinión del autor? La opinión del autor es que quizás eh, Maggie cuida a los gatitos porque su papá se los regaló, pero esta es una opinión que tiene el autor, pero no sabemos a ciencia cierta si es verdad. Y nos dice, haz inferencias. Las inferencias, que el autor no dice explícitamente qué es lo que está pasando. Es decir, él habla desde que a Maggie le regalan los gatitos, después habla de que están pequeños, después habla de que les da de comer, después que le gusta jugar con ellos, ríe, corre y que son graciosos. ¿Ok? Pero tú ya de ahí tú podrías de ahí tú podrías inferir qué es lo que va a estar pasando con la historia. Imaginemos, si yo te dejara de tarea que tú a este texto le dieras continuidad, tú ya podrías, de acuerdo a lo que te está guiando el autor, tú ya podrías darle continuidad al texto, inclusive ir creando un cuento. ¿Ok? Entonces, em, en este caso, nosotros ahorita vamos a tratar de hacer un ejercicio de retroalimentación. Primero, tenemos que saber qué es la comprensión lectora. Primero, la comprensión lectora es encontrar el significado entre lo que se lee, es decir, lo que en la escuela nos decían los maestros de la primaria. No es solamente leer por leer, sino que sepas qué es lo que estás leyendo. Eso es encontrarle y darle un significado a la lectura. Después, ¿cuáles son las tres características principales de un texto? Pues que haya una intención en el texto, que tú sepas qué tipo de texto es, si es descriptivo, si es un texto argumentativo, si es un texto informativo. Ajá. Tú tienes que identificar qué tipo de texto, si es un texto científico, si es un texto de una noticia periodística, que es informativo. Tú tendrías que estar identificando qué tipo de texto es. También seleccionar la información más relevante y finalmente hacer inferencias a partir del contenido, es decir, conforme tú vayas leyendo ya te vas dando una idea de qué es lo que va a ir pasando. ¿Ok? Y finalmente te dice, ¿a qué refiere identificar causa y efecto en el texto? Ah, pues es saber qué sucede y por qué está sucediendo ciertas características en el texto. En este caso, chicos, yo elegí un tema o un texto que fuera muy sencillo para ustedes, ¿ok? Un texto como este. Sin embargo, ustedes deben de saber que en los exámenes de educación media superior se van a encontrar con textos muy amplios, donde ustedes se les va a dar un cierto espacio y un cierto tiempo para que ustedes lo lean y ustedes lo vayan contestando. Sin embargo, si yo les dijera, ¿cuántos gatitos tiene Maggie? Ustedes van a decir, dos. ¿Quién se los regaló? Su papá. Este, ¿quién le da de comer a los gatitos? Maggie. ¿A qué horas le da de comer? Ah, en la mañana y en la noche. Entonces, la mayoría de los textos que vienen en los ejercicios de los exámenes de admisión, en la mayoría de estos, no se están, regularmente todas las preguntas que te están sugiriendo vienen en el texto, es como lo que yo te estoy diciendo ahorita. ¿Cuántos gatitos tiene Maggie? Dos, y así. Entonces, lo único para que tú puedas contestar adecuadamente el examen
es que leas con detenimiento y realmente identifiques qué tipo de texto es, cuál es el significado que le están dando o cuál es la idea principal del texto, y de ahí tú ya vas a poder inferir y vas a poder contestar adecuadamente. ¿Ok? Entonces, espero le haya sido de gran utilidad el texto y pues nos vemos pronto, chicos. Gracias.